Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos con audiolibros después de 3 años inactivos. Regresamos ya que creo que mucha gente quería la parte 10. Bueno, creo que en sí no es la parte 10, es la segunda parte del libro que se titula La hierba, si no me equivoco. Y bueno, me disculpo con todos los que estuvieron esperando esta parte, esta continuación después de 3 años. Es difícil regresar ya que tuve un problema con esta cuenta, no la pude recuperar, entonces tuve que hacer muchas cosas ya que cambié de dispositivo móvil y de computadora. Eso hizo que la verdad todas mis cuentas se perdieran y por eso no pude subir hasta que decidí recuperarla, porque realmente quería continuar con este libro, con esta historia tan preciosa que a mí me encantó y que espero compartirles y que la sigan apoyando, ya que sé que no somos el gran canal ni con el mejor audio ni con el gran narrador como yo, pero sé que ha sido de agrado de la gente, ya que veo que decían por favor regrese a la parte 10 y creo que ha tenido unos miles de visitas, no 10,000, pero unos 2 o 3, eso me parece algo muy bueno para ser verdad. Entonces continuemos, una disculpa, el tiempo nos ha cambiado la voz, eso espero. Así que vamos para allá, espero que lo sigan apoyando, lo sigan disfrutando. Y sé que hay millones de canales que posiblemente ya terminaron este audiolibro, pero este canal no lo va a dejar sin terminar. Espero seguir estando un poco más activo, estando a sus órdenes. Y con Juego de Tronos creo que es mejor terminar primero Ciudades de Papel, ya creo que fue el más apoyado. Así que vamos para allá y una disculpa y bienvenidos a Audiolibros. Es la continuación de Ciudades de Papel, parte 10, La hierba. Segunda parte. La hierba. Había dormido una media hora cuando sonó el despertador, las 6:32, pero durante 17 minutos ni me enteré de que estaba sonando el despertador, hasta que sentí unas manos en los hombros y oí la voz lejana de mi madre. «Buenos días, dormilón», me dijo. «Ah», le contesté. Me sentía bastante más cansado que a las 5:55, y me habría saltado a las clases, pero no tenían una falta de asistencia, y aunque era consciente de no tener faltas de asistencia, no era especialmente impresionante ni necesariamente admirable. Quería seguir con esa racha. Además, quería ver cómo Margo reaccionaba conmigo. Cuando entré en la cocina, mi padre estaba contándole algo a mi madre mientras desayunaban en la barra. Al verme, mi padre interrumpió lo que estaba diciendo y me preguntó: «¿Qué tal has dormido?» «De maravilla», le dije. Y era verdad, había dormido poco, pero bien. Sonrió. «Estaba contándole a tu madre que tengo un sueño recurrente y angustioso», me explicó. «Estoy en la universidad, en clase de hebreo, aunque el profesor no habla hebreo y los exámenes no son en hebreo, son una jerga incomprensible, pero todo el mundo actúa como si esa lengua inventada, como un alfabeto inventado, fuera hebreo. Así que tengo delante ese examen y debo escribir una lengua que no sé, empleando un alfabeto que no puedo descifrar». «Interesante», le dije. Aunque en realidad no me lo parecía, no hay nada más aburrido que los sueños de los demás. «Es una metáfora de la adolescencia», intervino mi madre. «Escribir en una lengua que no entiendes y hablar un alfabeto que no reconoces». Mi madre trabaja con adolescentes locos en centros menores de cárceles. Creo que por eso yo nunca le preocupaba. Como no me dedicaba a decapitar roedores ni me meaba en mi propia cara, estaba claro que era un triunfador. Una madre normal podría haber dicho: «Oye, tienes pinta de estar de bajón después de haberte pegado un atracón de metanfetaminas y hueles algo parecido a algas. Por casualidad, hace un par de horas estabas bailando con Margot Rose Spiegelman, a la que acaba de morder una serpiente». Pero no, mis padres preferían los sueños. Me duché y me puse una camiseta y unos vaqueros. Iba tarde, pero siempre iba tarde. «Vas tarde», me dijo mi madre, cuando volví a la cocina. Intenté despejarme lo suficiente como para recordar cómo ponerme las zapatillas. «Soy consciente», le contesté medio dormido. Mi madre me llevó al instituto. Me senté en el asiento en el que se había sentado Margo. Mi madre apenas habló en el trayecto. Por suerte, iba completamente dormido con la cabeza apoyada en la ventanilla del coche. Cuando mi madre me dejó en el instituto, vi que la plaza del aparcamiento de los alumnos de último curso en la que solía aparcar Margo estaba vacía. La verdad es que no podía culparla por llegar tarde. Sus amigos no quedaban tan temprano como los míos. Al acercarme a los chicos de la banda, Ben gritó: «Jacobsen, ¿estaba soñando o...?» Le hice un discreto gesto con la cabeza y cambió la segunda parte de la frase. «¿O tú y yo vivimos anoche una aventura salvaje en la Polinesia francesa, viajando en un barco hecho de plátanos?» «Un barco precioso», le contesté. Radar me miró, alzó las cejas y se dirigió hacia un árbol. Lo seguí. «He preguntado a Angela si quería ir al baile con Ben». «Ni borracha». Miré a Ben, que estaba charlando animadamente. Una cucharilla de plástico bailaba en su boca mientras hablaba. «¡Qué mierda!», dije. «Pero está bien, quedaremos los dos y nos pegaremos a una sesión maratoniana de resurrección o algo así».
Ben se acercó. ¿Estáis disimulando? Porque sé que estáis hablando del drama del baile sin pavas, que es mi vida. Se dio media vuelta y se dirigió adentro. Radar y yo lo seguimos y cruzamos hablando a la sala de ensayo, donde los alumnos de primero y de segundo charlaban sentados entre un montón de fundas de instrumentos. ¿Por qué quieres ir?, le pregunté. Colega, es nuestro baile de graduación. Es mi última oportunidad para pasar a ser un grato recuerdo del instituto para alguna pava. Miré al techo. Sonó el primer timbre, lo que significaba que faltaban 5 minutos para que empezaran las clases, y todo el mundo se puso a correr como perros de Pavlov. Los pasillos se llenaron de gente. Ben, Radar y yo nos detuvimos junto a la taquilla de Radar. Bueno, ¿por qué me llamaste a las 3 de la madrugada para pedirme la dirección de Chuck Parson? Estaba pensando cómo responder a su pregunta cuando vi a Chuck Parson viniendo hacia nosotros. Le pegué un codazo a Ben y le señalé a Chuck con los ojos. Por cierto, Chuck había decidido que la mejor estrategia era afeitarse la ceja izquierda. ¡Qué coñazo!, dijo Ben. Al momento, Chuck me empujó contra la taquilla y acercó su cara a la mía, una bonita cara sin cejas. ¿Qué miráis, gilipollas? Nada, le contestó Radar. Seguro que no estamos mirándote las cejas. Chuck pegó un empujón a Radar, golpeó la taquilla con la palma de la mano y se marchó. ¿Se lo has hecho tú?, me preguntó Ben incrédulo. No se lo digas a nadie, les dije a los dos, y añadí en voz baja, estaba con Margot Roth Spiegelman. Ben alzó la voz emocionado. ¿Anoche estabas con Margot Roth Spiegelman? ¿A las 3 de la madrugada? Asentí. ¿Solos? Asentí. Joder, si te has enrollado con ella. Tienes que contarme hasta el último detalle. Tienes que escribirme un ensayo sobre el aspecto y el tacto de las tetas de Margot Roth Spiegelman. 30 páginas, como mínimo. Quiero que hagas un dibujo realista a lápiz, me pidió Radar. También aceptamos una escultura, añadió Ben. Radar alzó una mano, se la choqué, obediente. Sí, me preguntaba si sería posible que escribieras una sextima sobre las tetas de Margot Roth Spiegelman. Tus palabras clave son rosadas, redondas, firmes, suculentas, flexibles y blandas, me dijo Radar. Personalmente, dijo Ben, creo que al menos una de las palabras debería ser turturuturu. Creo que no conozco esa palabra, añadí. Es el sonido que hago con la boca cuando meto la cara entre las tetas de una pava. En este punto Ben imitó lo que haría en el probable caso de que su cara se topara alguna vez con unas tetas. Ahora mismo, dije, aunque no saben por qué, miles de chicas de todo el país sienten un escalofrío de miedo y asco les recorre la columna vertebral. De todas formas, no me enrollé con ella, pervertido. Siempre igual, me contestó Ben. Soy el único tío que conozco con huevos para darle a una pava lo que quiere y el único que no tiene oportunidad de hacerlo. Qué extraña casualidad, le dije. La vida era como siempre, solo que estaba más cansado. Había esperado que la noche anterior cambiara mi vida, pero no había sido así, al menos de momento. Sonó el segundo timbre y nos fuimos inmediatamente a clase. Durante la primera clase de cálculo me sentí tremendamente cansado. Bueno, estaba cansado desde que me había despertado, pero combinar el cansancio con el cálculo me parecía injusto. Para mantenerlo despierto me dediqué a escribir una nota amarga. Teniendo en cuenta que no iba a mandársela, era un simple resumen de mis momentos favoritos de la noche anterior, pero ni siquiera así lo conseguía. En un determinado momento mi boli dejó de moverse y sentí que mi campo visual se reducía cada vez más, de modo que intenté recordar si la visión en túnel era un síntoma del cansancio. Llegué a la conclusión de que debía de serlo, porque ante mí veía una sola cosa, al señor Jiménez en la pizarra. Era lo único que mi cerebro procesaba, y cuando el señor Jiménez dijo «Quentin», me quedé muy confuso, porque lo único que sucedía en mi universo era que el señor Jiménez escribiría en la pizarra. Así que no entendía cómo podía ser una presencia acústica y visual a la vez. ¿Sí?, le pregunté. ¿Has oído la pregunta? ¿Sí?, volvió a preguntar. ¿Y has levantado la mano para contestar? Levanté los ojos y por supuesto tenía la mano levantada, pero no sabía cómo había llegado hasta allí. Lo único que más o menos sabía era cómo bajarla. Tras un considerable esfuerzo, mi cerebro consiguió decirle a mi brazo que bajara, y mi brazo consiguió bajar. Solo quería preguntar si puedo ir al baño, dije por fin. Ve, me contestó el profesor. Y entonces alguien levantó la mano y preguntó algo sobre las ecuaciones diferenciales. Me dirigí al baño, me eché agua en la cara, me acerqué al espejo por encima del lavabo y me observé. Me froté los ojos para eliminar la rojez, pero no pude. Y entonces se me ocurrió una idea brillante. Entré a un retrete, bajé la tapa, me senté, me apoyé en la pared y me quedé dormido. El sueño duró unos 16 milisegundos hasta que sonó el timbre de la segunda hora. Me levanté y me dirigí a clase de latín, luego a física y por fin llegó la hora de comer. Encontré a Ben en la cafetería. Necesito una fiesta, le dije. Vamos a comer al Chuco, me contestó.
El Chuco era un buick de 15 años que había conducido impunemente los 3 hermanos mayores de Ben, así que cuando le llegó a él era básicamente cinta adhesiva y masilla. Su nombre completo era Churro del Coche, pero lo llamábamos Chuco para abreviar. El Chuco no funcionaba con gasolina, sino con inagotable combustible de la esperanza. Te sentabas en el abrasador asiento de plástico y esperabas a que arrancara. Luego Ben giraba la llave y el motor daba un par de vueltas, como un pez fuera del agua dando los últimos aletazos antes de morir. Seguías esperando y el motor volvía a girar un par de veces más. Esperabas más y al final arrancaba. Ben encendió el Chuco y puso el aire acondicionado a tope. 3 de las 4 ventanillas no se abrían, pero el aire acondicionado funcionaba de maravilla, aunque los primeros minutos no era más que aire caliente que salía de los conductos y se mezclaba con el aire rancio del coche. Recliné al máximo el asiento del copiloto hasta quedarme casi tumbado y se lo conté todo. Margo en mi ventana, el Walmart, la venganza, el South Fruits Building, la entrada a una casa que no era, el SeaWorld y el echaré de menos salir por ahí contigo. Ben no me interrumpió ni una vez. Era un buen amigo cuando se trataba de no interrumpir, pero nada más acabar me hizo la pregunta más apremiante para él. Espera, cuando dices que Jace Worthington le tiene pequeña, ¿cómo de pequeña exactamente? Es posible que se la encogiera porque estaba súper agobiado, pero ¿has visto alguna vez un lápiz? Le pregunté y Ben asintió. Bueno, pues ¿has visto alguna vez la goma de un lápiz? Volvió a asentir. Bueno, pues ¿has visto alguna vez las virutas de goma que quedan en el papel cuando has borrado algo? Asintió otra vez. Diría que 3 virutas de largo podría dar una de ancho. Ben había tragado mucha mierda de tipos como Jason Worthington y Chuck Parson, así que pensé que tenía derecho a divertirse un poco, pero ni siquiera se rió, se limitó a mover la cabeza despacio, anonadado. Joder, Margo es de puta madre. Lo sé. Es una de esas personas que o muere trágicamente a los 27 años como Jimi Hendrix, Janis Joplin o de mayor gana el primer premio Nobel de genialidad. Sí, le dije. Rara vez me cansaba de hablar de Margot Roth Spiegelman, pero rara vez estaba tan cansado. Me recliné sobre el reposacabezas de plástico rajado y me quedé dormido al momento. Cuando me desperté, tenía encima de las rodillas una hamburguesa del Wendy y una nota. He tenido que irme a clase, colega, nos vemos después del ensayo. Más tarde, después de mi última clase, traduje a Ovidio apoyado en la pared exterior de cemento de la sala de ensayo, intentando ignorar las disonancias procedentes del interior. Siempre me quedaba en el instituto durante la hora extra de ensayo, porque marcharme antes que Ben y que Radar implicaba la insoportable humillación de ser el único alumno del último curso del autobús. Cuando salieron Ben, llevó a Radar a su casa, hacia el centro de Jefferson Park, cerca de donde vivía Lacey, y luego me acompañó a mí. Vi que el coche de Margot tampoco estaba aparcado en su casa, así que no se había saltado las clases para dormir. Se habría saltado las clases por otra de sus aventuras, una aventura sin mí. Seguramente pasaría el día extendiendo crema depilatoria en las almohadas de otros enemigos o algo así. Entré en casa sintiéndome un poco abandonado, aunque por supuesto Margot sabía de todas formas no habría ido con ella, porque no querría perder un día de clase. Y quién sabía si habría sido solo un día. Quizás se había ido a otra excursión de 3 días por Mississippi o se había unido temporalmente al circo, pero no sería ninguna de las dos cosas, por supuesto. Era algo que no podía imaginar, que nunca imaginaría, porque ya no podía ser Margot. Me preguntaba con qué historias volvería a casa esa vez, y me preguntaba si se sentaría frente a mí a la hora de comer y me las contaría. Pensé que quizá a eso se refería cuando me dijo que echaría de menos salir conmigo. Sabía que se iría a alguna parte para tomarse otro de sus breves descansos de Orlando, la ciudad de papel. Pero cuando volvería, ¿quién sabía? No podía pasar las últimas semanas de clase con los amigos que siempre había tenido, así que después de todo, quizá las pasaría conmigo. No tuvo que pasar mucho tiempo para que los rumores empezaran a correr. Ben me llamó aquella noche, después de cenar. He oído algo. Que no contesta el teléfono. Alguien ha comentado en Facebook que dijo que quizás se mudaría a un almacén secreto en Tomorrowland o en Disneyland. ¡Qué tontería!, le dije. Ya lo sé, vaya. Tomorrowland es de lejos la parte más cutre. Y alguien dijo que ha conocido a un tipo en la red. Ridículo, insistí. Vale, muy bien, pero entonces andará por ahí divirtiéndose por su cuenta en algo que no podemos ni imaginar, le contesté. Ben soltó una risita. ¿Estás diciendo que le gusta divertirse sola?, gruñé. Venga ya, Ben, quiero decir que estará haciendo sus cosas, montándose historias, poniendo el mundo patas arriba. Aquella noche me tumbé de lado en mi cama y observé el invisible mundo al otro lado de la ventana. Intentaba dormirme, pero los ojos se me abrían cada 2 por 3 para controlar. No podía evitar esperar que Margot Roth Spiegelman volviera a mi ventana y arrastrara mi cansado culo por otra noche inolvidable.